Sintonía Caribeña, con lo mejor de nuestra música caribeña y sus intérpretes. Con Osvaldo Hernández, Sintonía Caribeña, por Sintonía 1420 AM. Sintonía 1420 AM. Desde Caracas, para toda el área metropolitana y el estado Miranda, transmite Radio Sintonía 1420 AM. Los criterios emitidos en este espacio son exclusiva responsabilidad de sus productores y conductores. Y a continuación, La Hora del Ecuador. Programa mixto, informativo, recreativo, cultural y de opinión, transmitido en horario todo usuario. Es una producción nacional de sus conductores Rafael Polanía y Luis Alviares. Sintonía 1420 AM presenta La Hora del Ecuador, con Luis Alviares y Rafael Polanía. Buenas tardes, estimado Radio Escucha. Hoy domingo 1 de julio del año 2018. Llegamos a la segunda mitad del año, el segundo semestre. Estamos aquí en Radio Sintonía 1420 AM, en la presidencia la doctora Mireya Obregón, en la gerencia de producción la licenciada Toti Pocaterra, en los controles los amigos de siempre Luis Alviares, Rafael Polanía y nuestro directo compañero Pedro Grijalva. Pueden comunicarse por nosotros por los teléfonos 0212-264-1494, 0212-264-1619 y por internet www.sintonia1420.com. Bueno, una tarde un poco futbolística, de lluvia. ¿Cómo estás, Rafael? ¿Cómo te va? Y muy buenas tardes, Luis. Muy buenas tardes, queridos amigos, Pedro. amigos. Muy buenas tardes, Pedro. Muy buenas tardes. Queridos amigos de la radio, amigos de la web, ya hoy julio, más de la mitad del año. Bueno, estamos acercando ya al final del 2018, mucha expectativa. Bueno, elecciones en Colombia, elecciones en México, precisamente el día de hoy. Tendremos ya un nuevo presidente en esa gran ciudad, en esa gran república mexicana. Le auguramos lo mejor en esta tarde, en este domingo, a todos los mexicanos, y ojalá haya una congruencia en el sentido de entender la democracia como ente humanista de elevación absoluta de los deberes del hombre, los derechos del hombre, la democracia, la participación y el bien social para todos. Bueno, queridos amigos, iniciaremos hoy, como de costumbre, con el editorial de la semana. Tenemos un escrito muy interesante que va a dar cabida a varias intervenciones y participación de ustedes, del doctor José Ayala Lazo. Ustedes ya conocen al doctor José Ayala Lazo y se titula Saludos con el Gringo. Vamos entonces al editorial de la semana. Los primeros cositos del suelo que soberbio el Pichincha decora, que aclamaron por siempre señora y vertieron su sangre por mí. Dios miró y aceptó el holocausto, y esa sangre fue que me fecundó. El editorial de la semana. Con agradecimiento profundo a los estudiantes de la Universidad Central del Ecuador que nos envían domingo, semana a semana, varios editoriales y nosotros aquí seleccionamos el mejor para compartir con ustedes. José Ayala Lazo, saludos con el gringo. Durante el desquiciado correísmo, nuestra política internacional viajó al garete. El norte de su brújula únicamente consistía en combatir contra viento y marea al odiado imperialismo.
atribuyéndole ser causa de todos los males e injusticias y de un afán de dominación simbolizado en la imagen del dólar. Con tal óptica se adujo que el desarrollo capitalista no pasaba de ser un espejismo impuesto mediante la propaganda y el abuso. Al socialismo, en cambio, se le presentaba como expresión del auténtico desarrollo democrático y humano, vigente en países como Cuba, Venezuela, Nicaragua. Correa rechazó entonces toda cooperación con Washington y expulsó a la embajadora norteamericana y al representante del Banco Mundial en Quito. Su virulenta quedó demostrada cuando se alió con los amigos del imperio: Corea del Norte, Siria, Libia, Irán, Bielorrusia. Tan absurda concepción ideológica condenó al Ecuador al aislamiento y desprestigio, lo que el presidente Moreno parece que desea corregir. La prueba más reciente es la visita del vicepresidente Mike Pence, con quien el mandatario ecuatoriano se reunió para examinar los temas más importantes de la agenda bilateral. Para decidir sobre el viaje, Washington habrá observado la nueva apertura democrática en la política exterior ecuatoriana y habrá decidido ampliar su cooperación para dar mayor vigor a los principios y objetivos de la Carta Democrática Interamericana. Las satrapías de Maduro y Ortega están en su mira. Parece que Moreno empieza a ver claro en este campo y que está dispuesto a invocar la doctrina Roldós. Sin coincidir necesariamente con el punto de vista norteamericano, el Ecuador ha tomado conciencia de que los Estados Unidos, primera potencia mundial, es nuestro más importante socio comercial y ha resuelto actuar pragmáticamente para ampliar las relaciones mutuas. El trabajo del embajador Carrión en la capital norteamericana está contribuyendo positivamente para dar fuerza a esa renaciente tendencia norteamericana de acercarse constructivamente hacia el Ecuador. Nuestro país debe sacar el mayor provecho posible de la coyuntura. En primer lugar, le conviene negociar un acuerdo comercial bueno para ambas partes. Además, obtener la máxima cooperación en temas de interés nacional, como la migración, el financiamiento del desarrollo, la inversión privada, la transferencia de tecnología, la cooperación judicial, la lucha contra la corrupción, el crimen organizado y las drogas. También hay que hablar de préstamos a largo plazo y bajos intereses, indispensable en la actual coyuntura. Washington debe estimular a sus grandes empresas para que inviertan en el Ecuador. El canciller Valencia tiene todas las aptitudes para coordinar y ejecutar la nueva política exterior que están haciendo para todos. Bueno, seguro, Rafael. Vuelvo a saludar al amigo Pedro Grijalva y a todos los radio oyentes y la gente que nos ve a través de la web. Estamos aquí en la hora del Ecuador. Aprovecho tu editorial, Rafael, para comentar que ciertamente, estos 10 años del correísmo, y aquí tengo una nota la saqué del Comercio, de Vicente Albornoz Guardola, pero ya la comentaremos más adelante. En todo caso, es cónsono con lo que estás comentando, que ciertamente fueron estos 10 años de alguna manera bien fracturados y que en este momento el señor presidente de la República del Ecuador, Lenín Moreno, debe y está haciendo, a nuestro modo de ver, algunas correcciones pertinentes. De lo contrario, el desastre hubiese sido mayor. ¿Cómo está, amigo Pedro? ¿Cómo le va? Gracias, buenas tardes, estimados radioescuchas. El editorial nos refleja y nos hace una radiografía de lo que es la realidad política en estos momentos, no solamente en el Ecuador, sino en todo el continente. Por otro lado, tiene que ver con la posición que cada uno de los países y sus respectivos presidentes deben tener ante esta realidad. La llegada del representante de los Estados Unidos es simplemente un campanazo.
está buscando nuevamente, porque este es el tercer viaje que hace a Latinoamérica, para buscar ese consenso, para tomar decisiones que en todo caso puedan ayudarnos a nosotros los venezolanos ante la situación que estamos viviendo. O sea, no se está yendo contra ningún gobierno, se está yendo ante situaciones obligantes, sobre todo aquellas que tienen que ver con la salvaguarda de la libre expresión de los pueblos, la alimentación, la salud, la seguridad, es decir, todo aquello que pueda pesar sobre la calidad de vida de una nación. ¿Qué se le está pidiendo a cada uno de los presidentes que recibe al representante norteamericano? Que participe, que forme parte de un consenso continental para de una vez por todas tomar las decisiones que se deben en todo caso llevar a cabo. No se trata ni de invadir, ni de crear zozobra, ni ir contra, porque incluso las sanciones que se están haciendo desde el exterior para los directivos y políticos venezolanos no es más que en todo caso, unas sanciones lógicas dentro de un contexto de derechos humanos que en todo el mundo se está respetando y que en Venezuela no es así. Lamentablemente no es así. O sea, no se está yendo ni contra el gobierno ni contra las Fuerzas Armadas, simplemente ante una situación que ya es desesperante y que causa vergüenza en toda Latinoamérica. Fíjense que inclusive en la semana pasada salió una opinión nada menos que de nuestra nueva vicepresidenta de la República, Daisy Rodríguez, donde señaló que él y su hermano estaban simplemente vengándose del país, de toda Venezuela, a causa de la muerte de su padre. Esto es inconcebible. Esto no se puede ni siquiera repetir. Es una situación donde estamos entrando ya a una situación totalmente kafkiana. Estamos arando en un mar, pero de ciénaga. El resultado es que opiniones como la que acaba de, en todo caso, comentar nuestro amigo Rafael Polonía, es parte de esa opinión pública, tanto venezolana como latinoamericana. ¿Seguro, Rafael? Sí, en ese contexto hay muchos historiadores que dicen que aquellas personas que están involucradas en tráfico de drogas, en lavado de dinero, en tráfico de dólares y todo eso, siempre pretenden establecer una matriz de opinión en contra de los Estados Unidos, porque a lo que más le temen los narcotraficantes es a la justicia norteamericana. Por eso declaran guerra a los países completos, como el caso de un señor en Colombia, que todo el mundo conoce, declaró una guerra al sistema de justicia colombiano para que abolieran de su legislación el tratado de extradición para Estados Unidos. Ustedes saben exactamente a quién nos referimos. Entonces, aquellas personas que andan en ese nefasto mundo, nebuloso mundo de la droga, del secuestro y de la delincuencia organizada, atacan a los Estados Unidos. Estamos dentro de un solo contexto americano. Los Estados Unidos forman parte de nuestra historia. ¿Por qué ese rechazo a los Estados Unidos? Yo creo que lo que sí se puede hacer en un país es construir una fortaleza extraordinaria en ciencia y tecnología, en producción, en valor agregado, para realmente poder competir de tú a tú. No le podemos echar la culpa a los Estados Unidos, porque si tú requieres un repuesto para un carro, tienes que acudir a ellos. Si requieres el producto para la fabricación de algún elemento, tienes que recurrir a ellos. Cualquier cosa tienes que recurrir a ellos. Y entonces no puedes combatirlo de esa manera. Yo creo que eso está fuera de orden del contexto democrático. Hay que fortalecer las capacidades de nuestros jóvenes, de nuestras universidades, un intercambio permanente con ellos para adquirir esos conocimientos y ponerlo en práctica para el desarrollo de nuestros países, pero no atacarlos de manera permanente, porque eso es contradictorio. Tenemos que ayudarnos mutuamente. Yo creo que allí se ha fallado de manera congruente. Y repito,
Estos señores que andan en esto es porque tienen mucho que perder si se le aplica la justicia norteamericana, y ese es el gran temor de ellos. Ahora bien, me parece muy desgraciada las declaraciones de la vicepresidenta de la República. Si un presidente estuviera consciente del hecho real, del significado de esas palabras, de esas aseveraciones, yo creo que le hubiese costado el cargo a esa vicepresidenta, porque todos los venezolanos conocemos la historia. La historia del señor Rodríguez, se produce su deceso, lamentable deceso, producto de un hecho delictivo que fue el secuestro de Nihaus en aquella oportunidad, y a él se le demostró que fue él el que orquestó toda esa serie de elementos. Fue preso para aplicarle la justicia, y creo que fue ajusticiado por un policía que luego fue sentenciado y estuvo en la cárcel. Ese es el hecho real de lo que aconteció. Y a ese señor se le acusaba también de asaltar bancos, de secuestrar personas y de otra serie de cosas. Entonces, desconocer la realidad de la historia y pretender tergiversarla en un momento actual como en el que vivimos en este siglo XXI, me parece que es una gran incongruencia. Seguro. Bueno, además, ahorita que estabas haciendo mención a eso, Rafael, y el amigo Pedro, recuerdo la Cumbre de las Américas, cuando estaba en la presidencia el señor Barack Obama, ahí en Trinidad y Tobago, que le fueron a regalar el libro Las Venas Abiertas de América Latina de Eduardo Galeano. Comentario más, comentario menos, dijo, bueno, pero ustedes siempre dicen que nosotros somos los responsables del fracaso y del atraso que ustedes tienen, pero comenzamos más o menos el mismo proceso histórico de independencia, y que han hecho ustedes en todo ese tiempo. La verdad cierta es que nosotros aquí, en el caso de Venezuela específicamente, estos señores ya van para 20 años en el poder, y de acuerdo a algunos entendidos, por aquí ha pasado cerca de $1 billón, yo no sé, es una cantidad, con B de barbaridad, es una cantidad inmensa. Y después de 20 años uno escucha a algunos voceros de ellos decir, vamos a hacer tal cosa, vamos a lo otro. Si parece que estuviesen llegando al gobierno el mes pasado o hace 6 meses, y eso no es posible. En todo caso, quería referirme aquí brevemente una nota del Comercio, de cómo van los países. Y digo cómo van los países porque de alguna manera nuestra hermana República del Ecuador, cuando estaba el señor Correa, pues era amigo y tenía mucha simpatía con el señor Chávez y con el señor Maduro, y era un equipo, pues un grupo que estaba el presidente de Brasil, Lula, la Argentina, los Kirchner, y allá en Nicaragua Daniel Ortega, y por supuesto los cubanos. Pero hoy en día vemos al Ecuador, por ejemplo, esta nota está en la prensa, que tiene una deflación en punto mínimo, y señala que en junio de 2015 los precios del Ecuador crecían a un 5% anual. Desde este mes en adelante empezaron a crecer cada vez más lento, luego se estancaron y desde septiembre del 2017 están bajando. El último dato disponible dice que en mayo estaba con un nivel de precios del 1% por debajo del año pasado. O sea que hay una deflación del 1% anual. Esto significa que muy difícilmente puede pasar de una deflación a una hiperinflación. Ahora los precios pueden seguir bajando más lentamente, y es poco probable que, bueno, se vuelva a repetir lo de los 8 años del correísmo, puesto que en junio del 2007 a junio del 2015 la canasta básica en el Ecuador, que es uno de los indicadores que se usa para averiguar lo de la inflación, crecía en un 45%. Eso a pesar de que los países cercanos no fue así. En el mismo periodo, en los Estados Unidos, la canasta de consumo se encareció en un 15%. De ahí que había el chiste que más fácil, habría precios más bajos en Miami que en Quito. Ahora, en ese periodo se encareció mucho, pero si en Ecuador subieron los precios entre el 2008 y el 2011 por el alza de los precios del petróleo, y se disparó la demanda y se activaron se activó un poco la inflación debido a que había varios impuestos, sobre todo de salvaguarda, y consideran que esto encareció los productos al consumidor. Algunas materias primas fueron de precios altos,
hasta el 2014. El gasto público está cayendo. Las materias primas se mantienen relativamente económicas ante la ausencia de un gasto público creciente. Y aquí es donde está el detalle. Es decir, entendemos que el señor Lenín Moreno dentro de la reforma pasó de 22 ministerios a 15 ministerios. Incluso ellos eliminaron un ministerio que se denominaba el Ministerio de la Felicidad. Ya entendemos la carga burocrática que había allí. Por ahora la inflación anual llegó a mayo a un nivel mínimo de menos 1%, pero el dato a publicarse que debe estar cercano cuando se haga este año al menos 0.5%, y bien podría quedarse en ese nivel hasta fines del próximo año. Cualquier cambio va a depender del trato económico que se le haga, y esto está interesante porque vemos cómo cuando las cosas se hacen bien, esto no es cuestión de derechas ni izquierdas, no, simplemente los países progresan o no progresan, se meten en la ruta de producir y de aumentar, porque en la economía está bien claro, eso es el ABC, dice, si hay inversión, hay producción, si hay producción, hay abastecimiento, y si hay abastecimiento, hay consumo. Cuando un país elimina eso o de alguna manera el Estado asume responsabilidades que no le compete y ahí crea una fábrica de corrupción, etcétera, etcétera, pues los resultados son los que tenemos actualmente. Y bueno, y esto que está pasando en el Ecuador, de alguna manera son economías que vienen creciendo como la de Chile, como la del mismo Perú, etcétera. Quizás la que tenemos, quizás no, sin adverbio de duda, con toda seguridad, el país más impresentable económica, política y socialmente es el nuestro. Y es allí en donde tenemos que buscar cambiar, porque de lo contrario, bueno, si no cambiamos nosotros, con toda seguridad nos van a hacer cambiar. Pedro. No, yo quería también acotar una información que esta semana ha sido noticia en el Ecuador, que fue la llegada de los 3 cuerpos de los 2 periodistas, el periodista Javier Ortega, del fotógrafo Paul Rivas y del conductor Efraín Segarra, que eran miembros del diario El Comercio, que estaban realizando una serie de investigaciones, un reportaje sobre las guerrillas en la frontera ecuatoriana colombiana. Lamentablemente se toparon con un grupo de disidentes de la FARC y ofrendaron su vida, y este miércoles llegaron sus cuerpos, fueron velados tanto en una funeraria Nueva Necrópoli de Quito, pero también fueron velados en el propio periódico. Venezuela creo que se une a este pesar, sobre todo en una semana que tiene que ver con los periodistas, con la libertad de expresión. Esperamos que estos, vamos a decir, estos desastres, estas cosas que no deben ocurrir nunca, simplemente no se repita. Ecuador quiere libertad, quiere democracia, quiere en todo caso desarrollo. Lamentablemente hay grupos, movimientos que quieren todo lo contrario y que nacieron inclusive dentro de un contexto en 1990 con el Foro de San Pablo. Y hoy estamos viendo cómo Lula, que fue uno de los grandes padrinos de este foro, Fidel Castro, que ya lo estarán juzgando en el cielo, y hoy particularmente estaba viendo una película acerca de la muerte de un periodista argentino, sobre esas mafias que los Kirchner montaron en Argentina y que hoy inclusive presionan para la salida de Macri, que quiere en todo caso limpiar y mejorar ese país. Hay gentes, y sobre todo gente de izquierda, democrática y no democrática. Lamentablemente a nosotros nos ha tocado los no democráticos, los que creen que llegar al poder es apoderarse de por vida, imponer su voluntad, hacer lo que le dé la gana. La impunidad los baña y los cubre y simplemente saquean a un país. Eso hay que evitarlo en un futuro, porque estamos llegando también por orden de la naturaleza. Creo que la Embajada del Ecuador estaba celebrando
hace una semana, el Inti Raymi, que es una fiesta de un encuentro con la naturaleza, con el ambiente, con la producción, con dar gracias de cómo nosotros inclusive convivimos con ella y ella nos protege y nos proporciona alimento y cobijo. Entonces, resumiendo, hay mucho que contar, hay mucho que evaluar y hay mucho que juzgar. Como decía también Rafael, hay personas que tienen miedo que un tipo de gobierno dictatorial caiga, porque saben que van a ser juzgados. Y hay otro detalle, nadie puede en estos momentos que esté bajo esas condiciones salir de ningún país, porque apenas traspasa unos centímetros la frontera, sea aérea, marítima o simplemente por tierra, le ponen las esposas, porque van presos, porque no pueden disfrutar del dinero, de esa riqueza mala vida, de que ni siquiera lo que le ha dado el narcotráfico sirve para nada. Es cuando ya la gente simplemente cae en ese abuso de las oportunidades que se les da a los países, que se le da a los pueblos y abusan de ello. Esos falsos políticos, están los resultados que nosotros estamos viviendo en estos momentos. Entonces, paz a los restos de estos 3 comunicadores sociales ecuatorianos que nunca debieron morir, sino simplemente andaban buscando cómo demostrar la verdad sobre una situación que incluso el gobierno de Lenín Moreno ha tomado cartas en el asunto. Simplemente se estaba inclusive realizando la mesa de conversaciones entre el ELN y el gobierno colombiano en Quito, y él simplemente cesó esas oportunidades. Yo creo que ya tenemos que ir pensando que no podemos perder el tiempo. 20 años en Venezuela, 10 años en el Ecuador, y en el resultado lo estamos viendo. Correcto. Llama la atención lo que acaba de ocurrir en el Ecuador y lo que está ocurriendo en Nicaragua y por supuesto lo que ocurrió y sigue ocurriendo en Venezuela. En el caso del Ecuador nos llama poderosamente la atención que durante los 10 años de gobierno de Rafael Correa no hubo ninguna injerencia de la guerrilla o de los paramilitares para atentar contra el Estado de Derecho y los derechos humanos de los ecuatorianos. A pesar de que el mundo conoce que había una actuación directa, había más tráfico de cocaína y que la guerrilla ocupaba territorio ecuatoriano. Bueno, la prueba es que allí eliminaron el segundo jefe de la guerrilla para esa época. El Mono Jojoy, ¿no? El Mono Jojoy. Y bueno, y otras series de hechos. Pero ¿qué generó ahora cuando Lenín Moreno comienza a depurar, digamos, la gerencia pública y comienza realmente a establecer los elementos para atacar la corrupción en profundidad, para atacar a los corruptos? Bueno, que hay unas actuaciones de la guerrilla ya dismeada, pero contundente. Hay asesinatos, hay secuestros. ¿Y por qué se genera esto? Bueno, porque lamentablemente el gobierno de Rafael Correa, sin ningún miramiento, sin ningún proceso de discusión de las fuerzas vivas del Ecuador, procede a eliminar la base de Manta, que le generaba unas informaciones de primer orden al gobierno ecuatoriano, y había una actuación permanente para controlar esos hechos sanguinarios de asesinos de parte de la guerrilla y de parte de aquellos que están preparados para desestabilizar democracias y gobiernos como el de Lenín Moreno. Y entonces saca las bases de Manta abruptamente y expulsa a la embajadora norteamericana en el Ecuador, y eso es un hecho absolutamente lamentable. Ahí está realmente la consecuencia. Y por cierto, es histórico, desde 1984, ninguna alta autoridad norteamericana, vicepresidente, presidente de la República, visitaba el Ecuador. En 1984 el padre de George Bush padre, visitó para el efecto de la toma de posesión de Cordero, de Febres Cordero. Más de 34 años sin que una alta autoridad haya estado allí. Eso dice mucho,
si es los Estados Unidos el principal socio comercial, si la moneda ecuatoriana es el dólar, una moneda que pertenece a los Estados Unidos, si los ecuatorianos son bien tratados en Estados Unidos. Muchísimos ecuatorianos estudian en Estados Unidos. Yo estudié en Nueva York, en el Polytechnic University de Nueva York, y allí me hice amigo de muchos ecuatorianos que estaban en búsqueda de alta tecnología, de conocimiento para ponerla al servicio del desarrollo de su país. Entonces hay una gran incongruencia que está siendo discutida absolutamente por la sociedad ecuatoriana, por los líderes políticos ecuatorianos, y que exigen inmediatamente un tratado de libre comercio si es necesario con los Estados Unidos en igualdad de condiciones para todos. Porque atacar abruptamente a un pueblo que ha sido desarrollado, que es el puntal de desarrollo del mundo, que tiene una gran potencialidad para ayudar al desarrollo, me imagino que es una incongruencia muy grande. Bueno, hay que pedir un nuevo orden económico internacional, estoy perfectamente de acuerdo, pero la vía no es aportar las armas, la vía no es insultar a los Estados Unidos de manera permanente, la idea no es una confrontación que es odiosa y que todo el pueblo rechaza, un pueblo que se llame democrático. Eso es lo que está ocurriendo en el Ecuador. Bueno, pero afortunadamente en el Ecuador le exigimos, le pedimos encarecidamente a el presidente Lenín Moreno que preste mucha atención en lo que pueda ocurrir. Ahorita están enviando ternas para elegir a los altos funcionarios que les compete la acción de fiscalización, pero tienen que estar de acuerdo con la reglamentación establecida por el Consejo de Participación Ciudadana. Por ejemplo, ya Lenín Moreno envió una terna para el Procurador General del Ecuador y envió en primera instancia a Íñigo Salvador Mesa, pero este señor está inhabilitado para ocupar cargos del servicio público, tiene una mora con el sector público y así lo establece realmente la reglamentación. Bueno, la segunda, María Ampura Albán Ricauter, está de segunda en la lista. Ella fue asesora del Ministerio de Comercio Exterior y es consultora legal, pero apareció en Panama Papers. Aparece la Comisión Internacional de Periodistas la estableció allí con empresas o funcionarias de empresas offshore. Eso no puede ser. Hay que tener mucho cuidado porque lo que se está haciendo con mucho esfuerzo para depurar la administración pública, para garantizar a los ecuatorianos que va a haber transparencia en ese manejo, entonces no se puede deshacer con este tipo de decisiones. Bueno, y Juan Pablo Aguilar Andrade es el tercero, es doctor en jurisprudencia y bueno, también puede tener algunos elementos, pero quería referirme a esto porque insistimos nosotros que el doctor Trujillo y los otros 6 consejeros del Consejo de Participación Ciudadana, que fue voluntad expresa del pueblo ecuatoriano elegirlos por su condición de probidad en su conducta pública y su trayectoria incólume en el uso del poder, entonces están haciendo un excelente trabajo, pero este trabajo no puede quedar así en el aire y lanzarlo por un abismo después de tanto esfuerzo. Hay que tener mucho cuidado porque una de las tácticas fundamentales de este tipo del G2 cubano y del comunismo cubano es infiltrar individuos para tratar de tergiversar la acción positiva patriótica que los verdaderos demócratas estén ejerciendo, Luis. Seguro. Bueno, mira, quería, aprovechando tus palabras y la de Pedro, muy precisas, muy claras y muy didácticas, para, primero que todo, desde aquí, desde la hora del Ecuador, nos solidarizamos con estos periodistas que ejercían funciones allá, Javier, Paul y Efraín, y como ya lo explicó o lo comentó Pedro, caramba, fue muy emotivo y esto no debería seguir, esto no debería suceder más. En todo caso, entendemos que el Estado ecuatoriano está tomando las medidas del caso y bueno, desde aquí, desde la hora del Ecuador en Venezuela, nos solidarizamos. De otra parte, también quería terminar de comentar esto.
cómo no, que bueno, ciertamente estos presidentes al final de cuentas que tuvimos, que se balanceaban desde el populismo hasta, qué sé yo, hasta otras cosas oscuras, ¿verdad? Ya van reventándose esa costura y poco a poco va saliendo. Por cierto que debo decir algo, ¿no? Con el señor Correa. Aquí lo tengo en mis notas, está en el Universo. Señala lo siguiente: medios de Bélgica informan sobre vinculación de Rafael Correa en el caso Balda. Citaron la decisión de la jueza de la Corte Nacional del Ecuador, Daniela Camacho, donde convoca al exmandatario para que se presente cada 15 días en la sala penal a partir de este 2 de julio. Está interesante porque en estos países, y en esto nos satisface, por eso señalamos siempre aquí de la hora del Ecuador, que el 4 de febrero de este año hay un antecedente. Ellos decidieron por construir una democracia, una sociedad más justa, más equilibrada, más abierta, y aprovecho este momento también para saludar, porque el miércoles pasado fue el Día del Periodista, de toda esta gente que de manera honesta, noble, con dignidad se dedica a tal profesión que es la de informar a los ciudadanos, y desde aquí pues enviamos este saludo, pero debemos decir eso, que el Ecuador después del 4 de febrero marcó una pauta de un antes o un después. Sí, bueno, vamos a aprovechar que estamos hablando cosas muy interesantes, muy pertinentes, pero vamos a hacer un pequeño paréntesis para compartir con nuestros amigos una música deliciosa que nos acaban de enviar de la Universidad Central del Ecuador, Luis. Un grupo de jóvenes se reunió y nos envió una pieza musical de un grupo extraordinario que ha hecho, bueno, historia ya en el Ecuador, es Swing Original Monk y se llama El Caminito. Vaya.
Están en sintonía de La Hora del Ecuador con Rafael Polanía y Luis Alviares. Bueno, regresamos otra vez luego de haber escuchado esa bella y deliciosa pieza. ¿Cómo es que se llama, Rafael? Swing Original Monk se llama la banda, y la canción El Caminito. Del Ecuador, qué bueno. Del Ecuador, ecuatorianos jóvenes. Muy bonito, muy agradable. Yo quería completar un poquito o extender la opinión de Rafael en el sentido de la importancia del tiempo que estamos viviendo. Es decir, siempre el tiempo es valioso. La historia nos da oportunidades para poder servir, para poder hacer grandes cosas. Lo lamentable es cuando se pierde el tiempo. En el caso ahorita del Ecuador, se necesita del mayor apoyo, pero sobre todo un apoyo que sea sincero, que sea honesto. Si el presidente Lenín Moreno quiere desarrollar una política abierta, y por cierto yo tenía aquí unas notas sobre el mismo gobierno de Lenín, que está en estos momentos haciendo los ajustes desde el punto de vista de la comunicación audiovisual, la cual es muy rica en el Ecuador y se debiera difundir. Veamos cómo nosotros podemos entrelazarnos, cómo puede ser representante, llevar de Venezuela y traer del Ecuador a los canales o simplemente a producciones, a actos culturales, a representaciones, a música, a eventos donde se manifieste la hermandad entre los dos países. Entonces, cuando Polonia nombra al doctor Trujillo, es como decir, en estos momentos de tanta oscuridad, de tanta bajeza, de tanta corrupción, un modelo, una luz. Entonces, nosotros tenemos que tener eso como ejemplo. Y en la medida que podamos, a través, con el sumo respeto, nuestro contacto con la embajada o el embajador que está llegando a Venezuela, del consulado con sus magníficos funcionarios, que podamos reforzar lo que el presidente Moreno quiere, lo que el Ecuador necesita, y nosotros en todo caso podamos aportar desde acá para que esa hermandad, para que esa relación entre ambos pueblos puedan reflejarse en proyectos conjuntos. Entonces, Lenín Moreno en estos momentos necesita asesoramiento, necesita apoyo, necesita amistad, necesita simplemente mayor honestidad. De Venezuela de repente vamos a salir varias personas para allá, y por eso que yo quería que en un futuro muy cercano, tal vez para septiembre, nosotros podamos ir al Ecuador con una delegación y llevar todos estos mensajes, todas estas ideas, y plasmarlo en proyectos de relación binacional. Esto es importante porque no podemos seguir simplemente siendo ecuatorianos y venezolanos locales. El mundo se ha vuelto pequeño. El mundo necesita de las mejores ideas. En este instante hay muchos venezolanos en el Ecuador y en otros sitios del mundo que necesiten también de nuestro apoyo para que puedan ellos desarrollar posibilidades, potencialidades de calidad de vida, pero no en contra o de carga para el Ecuador, sino dándole también la mano de todos esos conocimientos, de todas las experiencias que llevan estos venezolanos y que puedan en todo caso plasmarse en esa ayuda, en esa cooperación entre los dos países. Totalmente de acuerdo. Por cierto, voy a aprovechar aquí que nos está llegando por vía de correo varios reportes. Uno es de alguien que nos dice que bueno, estamos hablando que eso es de venezolanos quizás, pero también hablamos mucho del Ecuador, pero también queremos hacer nota que el buen amigo Juan Fernando Flores Arroyo desde el Ecuador nos manda un saludo y dice:
a todos desde el Ecuador. Un gusto poder escuchar este programa que une a todos los ecuatorianos dentro y fuera del país, en especial a quienes viven en Venezuela. Otro, Mavo 4747, felicitaciones amigos míos, desde el cementerio Caracas. Bueno, nos están reportando y esta es la idea, que una manera de comunicarnos y ciertamente los pueblos, los ciudadanos nos unimos a través de la cultura, del intercambio, y con el Ecuador, por cierto, nos une, bueno, infinidad de lazos, no solamente históricos, culturales, humanos, pero estamos, debemos decir lo siguiente, aquí es la hora del Ecuador, porque siempre decimos las cosas claritas. Yo tengo ahorita la responsabilidad y el gran honor de presidir la Hermandad Ecuatoriana Venezolana, porque ahora es bilateral, ecuatoriana-venezolana, que unos compañeros ya me designaron para esa tarea, con un equipo donde está, como dice siempre Rafael, mi partner, también está ubicado ahí, y el amigo Pedro Grijalva, que es de una vez nuestro candidato para el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que debe abrirse en este mes, que hoy comienza, las bases comiciales, y debemos informarnos. Y digo esto porque ciertamente los que creemos en la democracia, y siempre decimos esto, en un país cuando hay democracia, debe haber separación de poderes públicos, debe haber contraloría, debe haber prensa libre y debe haber alternabilidad. Y esto es lo que nosotros perseguimos y queremos, y en eso siempre vamos a estar con un pie adelante en la lucha, Rafael. Sí, bueno, insistiendo en esta necesidad de coadyuvar con el esfuerzo que está haciendo el presidente y que están haciendo hombres probos y extraordinarios en el Ecuador, para depurar la administración pública, para garantizar la probidad en el uso de los manejos de la cosa pública en el Ecuador, hay grandes indicios y hay gran satisfacción y hay esperanza. Bueno, fue designado un nuevo canciller. Ya nosotros sabemos, José Manuel Valencia Amores, un hombre de 57 años que se desempeñaba como el embajador en la OEA. Tiene una vasta experiencia, desde muy pequeño entró al servicio consular, funcionario de carrera, luego de más de 12 años sin que un profesional de carrera estuviera al frente de ese importante cargo. El último fue, por cierto, Francisco Carrión, en el gobierno del expresidente Alfredo Palacio, imagínense ustedes. Bueno, Valencia tiene 35 años de experiencia en la Cancillería, comenzó en diciembre de 1986 como funcionario de la Dirección de Promoción Económica, allí duró 4 años y luego pasó a las direcciones de Soberanía Nacional y Protocolo. Entre 1987 y junio del 88 alternó como jefe de despacho del subsecretario administrativo, etcétera, etcétera, ¿no? Viene de una vasta carrera. Esa es un gran aporte al servicio internacional del Ecuador. Y el servicio es la columna básica, fundamental, con la economía y la depuración de los organismos. Pero hay un elemento que debemos advertir. Para elegir los candidatos, que ya me envió una terna, ahorita hablamos sobre la terna del Contralor, del Contralor del Ecuador. Ahora se envió una terna a la Superintendencia del Poder de Control del Mercado. El reglamento establece que los candidatos tienen que tener 4º nivel, es decir, tener posgrado y quizás doctorado en materias afines a la competencia económica. Así lo establece el reglamento, pero definido. Bueno, resulta ser que los postulados no tienen realmente 4º nivel en materia de competencia económica. Tienen especializaciones en tipos jurídicas y de acciones internacionales. El primero de los postulados es David Aldo Spelberg. Es doctor en jurisprudencia y máster en leyes. Bueno, no estamos hablando de leyes ni jurisprudencia, estamos hablando de tener 4º nivel en materia afín a la complementaria de la economía, porque para eso se trata el cargo, eso es la responsabilidad del cargo. La segunda postulada, Yanina Tatiana Acejo Santos, abogado, tiene título de 4º nivel en relaciones internacionales. Pero tampoco estamos hablando de derecho ni de relaciones internacionales, queridos amigos,
presidente Lenín Moreno. Es necesario establecer congruencia en la normativa para no violentarla y no correr el riesgo de que se vuelva nuevamente a ese círculo vicioso de perturbar la fortaleza de la institucionalidad democrática en el Ecuador. Y el tercer postulado, Jorge Hernán Baeza Regalado, abogado, cuarto nivel en la Universidad Internacional del Ecuador y es el decano de la Facultad de Jurisprudencia, pero nuevamente tenemos que no tiene la materia que exige realmente el reglamento. Quería hablar de eso porque también en la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria hay unos postulados que tienen algunos elementos que llevan a la desconfianza. Sofía Margarita Hernández Naranjo, Luis Fabián Jiménez Galarza, Alejandro Xavier Pastiño Rojas. Es necesario cuidar el trabajo que está haciendo el Consejo de Participación Ciudadana transitorio, que tiene vida máximo unos 6 o 8 meses más. Pero de ahí en adelante quisiera hacer un llamado de atención de muy buena fe a la ciudadanía ecuatoriana de que en marzo, cuando se vaya a elegir al verdadero, ya al Consejo de Participación Ciudadana permanente, que va a ocupar 4 años esa gestión, tenemos que tener mucha visión de país y compromiso histórico para que nuestro voto elija realmente a los mejores hombres. Yo he visto la participación de Pedro Grijalva aquí en Venezuela, profesor universitario de la Universidad Central de Venezuela, tiene obra escrita, es un hombre extraordinario que ha luchado contra la corrupción, que ha dado ejemplo, que es hacedor de juventudes en este sentido, que es rotario, que tiene varias organizaciones en las que aporta su esfuerzo, su trabajo, y los ecuatorianos en Venezuela hemos compartido con él varios foros, varias conferencias, y yo creo que realmente puede ser el hombre definitivamente que puede honrar la palabra y la acción y esa congruencia infinita para garantizar la transparencia en este cargo, porque ya tenemos conocimiento de que se ha pretendido infiltrar y hacer trampa para hacer quedar mal el gobierno de Lenín Moreno y de las instituciones que están naciendo en el Ecuador. Es importante lo que está señalando porque volvemos. Estamos volteando la página. Venimos de unas cuantas décadas donde la torpeza política, esa terquedad de imponernos una ideología unidireccional y unidimensional, que nos ha traído gravísimos problemas. Si no volvemos la página o hacia la página de la honestidad, del compromiso, de ese sacrificio que incluso nuestros padres nos mostraron y nos enseñaron en nuestras familias. El ecuatoriano, y creo que en general el latinoamericano, son gente de trabajo, gente que le gusta formar su familia, construir su casita, hacer su negocio. Pero cuando ya los cargos públicos quieren ser manejados, manipulados, impuestos, eso está mal y hemos visto los resultados. Yo creo que inclusive los partidos políticos, la formación de esos gerentes de la administración pública del continente, tienen que tomar esa nueva página. Tienen que escribir, y en el caso, te agradezco las palabras, Rafael, ya yo estoy, como se dice, de salida. Estamos en los 70 años, pero nos sentimos sumamente jóvenes y nos sentimos con ganas de trabajar. Sí, Pedro, pero el doctor Trujillo tiene 94. Te lleva 20 y tantos años. Aspiramos llegar y tiene mucho que seguir aportando. Sí. O sea, a ti te queda toda una vida. Pero fíjense lo siguiente que es lo importante. Uno, cuando se mete en estos compromisos, tiene que ser sincero. Tiene que ser sincero sobre todo con uno mismo. Porque si eso no se hace, ya comenzamos a engañarnos a uno mismo, sino también a los demás. El Ecuador en estos momentos está como Argentina, está como Colombia,
está como Perú, está como Chile, está como Brasil, que están tratando de salir de esa oscuridad en que querían meterlo. En la medida que podamos cooperar, brindar todo nuestro conocimiento y apoyo, porque otro aspecto, vamos a aprender, pero en la medida que aprendamos, vamos a aplicar los conocimientos que todo el mundo brinda, que todas las ciencias, que todas las especialidades brindan, es buscar esas fuentes de beneficio, de oportunidades, de ponencias, de lo que se llaman paradigmas, inclusive en las ciencias, para esta oportunidad. Y esto es básico. Otro aspecto, hay que trabajar en equipo. Hay de aquel que crea que solamente su persona o su voluntad pueda ser suficiente. No. Y aún un equipo tal vez sería insuficiente. Necesitamos trabajar con un país, con localidades. Fíjense, hice contacto en esta semana con la Confederación de Coordinación de Nacionales Indígenas, el CONAIE. Este CONAIE representa, y yo estaba viendo acá, más de 40 etnias. Y cuando tú decías, Rafael, sobre la importancia del tercero, del cuarto, del quinto nivel de conocimientos de un profesional, yo me he quedado sorprendido cómo en el Ecuador personas vestidas de apariencias totalmente indígenas, mira, demuestra que han hecho posgrados, estudios fuera de su país. ¿Cómo no? Entonces, el Ecuador es trabajador, él es emprendedor, le gusta también la formación. Entonces, el Consejo de Participación Ciudadana y de Control Social va a ser un elemento fundamental para esta reconstrucción que Lenín Moreno está requiriendo. Y esto porque se tiene que trabajar con otras instancias, con otras instituciones, inclusive buscando esa información, esa formación que el mundo entero nos proporciona. Porque hoy se ha vuelto el Ecuador, Venezuela, el continente, en un pequeño pañuelo, en un mundo tan pequeño que no podemos ni siquiera perder su tiempo. Sí, no, efectivamente, Pedro, esa es la circunstancia. Y voy a seguir insistiendo sobre la necesidad de prestar mucha atención sobre las decisiones que puedan tomar los consejeros integrantes del Consejo de Participación Ciudadana, porque ellos, por ejemplo, reestructuraron el Consejo de la Judicatura en el Ecuador y pusieron profesionales extraordinarios, dignos de confianza y dignos realmente de estar conscientes de que van a hacer un extraordinario trabajo. Pero en primeras instancias se equivocaron. Se equivocaron en la designación de los fiscales provinciales. Afortunadamente, se reunió el Pleno del Consejo de la Judicatura y rectificaron. Fíjate, por ejemplo, en la provincia de Napo, ellos designaron al hermano del presidente como fiscal de Napo. Pero el hermano del presidente había sido candidato a la Asamblea Nacional por Alianza País en las elecciones pasadas. Entonces, nosotros sabemos, todo el mundo conoce, que si se tiene la ideología por delante, se contaminan las instituciones, porque no hay la visión amplia, humanista de trabajar por el país, por el gran conglomerado, sino siempre tendiendo de buscar la oportunidad para favorecer a su partido político. Además, me parece que fue una ligereza que quizás pudo lanzar ciertas turbulencias o cierta oscuridad sobre la gestión del presidente Lenín Moreno. Bueno, el Consejo de la Judicatura ahorita rectificó sobre eso, pero también designó fiscal en Guayas a René Astudillo, pero René Astudillo ya fue fiscal y fue quien llevó el caso del general Jorge Gabela.
Y allí, en ese caso del asesinato del general Jorge Gabela, aún hay una nebulosa muy grande que ahora es cuando está saliendo a la luz pública. Afortunadamente, yo quiero darle desde aquí realmente un voto de confianza al Consejo de la Judicatura Transitorio, que también será elegido por concurso más adelante, pero hubo una equivocación. ¿Rectificaron por qué? Por la fortaleza que está adquiriendo la opinión pública ecuatoriana, por la fortaleza de la participación de las instituciones sociales, las ONG, las organizaciones indígenas, todas las asociaciones de la sociedad civil, le está dando fortaleza a la necesidad de reestructurar todo este andamiaje que lamentablemente perturbó las buenas relaciones de la sociedad con el gobierno. Y ahora se está cometiendo una gestión extraordinaria. No debemos enturbiarla, hacerle cosas que pueda la sociedad ecuatoriana desconfiar de ella. Por eso yo insisto que las elecciones que van a ocurrir el próximo marzo, el 24 de marzo, son de vital importancia para segmentar, para darle fortaleza y pertenencia al pueblo ecuatoriano de que las instituciones van a ser fortalecidas y vamos a no repetir errores del pasado sobre eso. Bueno, muy importante, muy interesante. Debo decir lo siguiente. Tengo aquí en mis notas que 181 alcaldes y prefectos pueden reelegirse en 2019 para las elecciones seccionales del 24 de marzo. Podrán optar por la reelección 173 de los 229 alcaldes del país. También pueden 8 prefectos de los 23. ¿Qué significa esto? Que, bueno, sí, se puede reelegir, pero una sola vez. Y yo siempre rescato algo y siempre indicamos acá que luego de la consulta popular, el referéndum del 4 de marzo del presente año, una de las cosas es que no se repita más de 2 veces las personas en el mismo cargo público, político. ¿Y qué indica esto? Bueno, entre otras razones, que hay alternabilidad, y siempre decimos, en una democracia donde hay prensa libre. Juan Flores, ¿está en el aire? Por favor. Está el amigo Juan Fernando Flores ahí. Un saludo, Juan Fernando. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Me escuchas? Un saludo desde Ecuador a todos los que nos están escuchando en Venezuela. Un gran saludo, Juan Fernando. ¿Cómo está? Está el amigo Pedro Grijalva y tu amigo Rafael y yo acá presentes. ¿Cómo están todos? Todo bien, escuchándolo justamente ahorita en el programa y parte de lo que estaban conversando. Bueno, aquí estamos hablando de casualmente en este momento de la consulta refrendaria del 4 de febrero del presente año y cómo nosotros observamos que el Ecuador ha venido digamos ganando terreno en esto y va cada vez democratizándose más sus estructuras. Pero aprovecho tu contacto, primero aparte de saludarnos, de preguntarte cómo va el tema de los venezolanos, pues ustedes han trabajado en esto mucho allá, de los venezolanos que están siendo atendidos ahorita en albergues, en centros de salud, etcétera. ¿Puedes comentarnos algo? Bueno, sí, a ver, nosotros tenemos aproximadamente ya unas 3 semanas trabajando con las distintas organizaciones de venezolanos residentes acá en el Ecuador. Nosotros hoy en día hemos tratado de obtener unas cifras oficiales. Lamentablemente no hay números oficiales de la cantidad de venezolanos que se encuentran residiendo en nuestro país, pero se está hablando de al menos unos 150.000 a 170.000 venezolanos que se han visto forzados a abandonar su país producto de la situación que lamentablemente se vive en Venezuela y del cual todos conocemos porque hemos sido parte de lo que está sucediendo allá. Y nosotros actualmente nos encontramos en una contienda, como quien dice, política, para que entiendan las distintas instituciones que están acá en el Ecuador, sobre todo las del gobierno central, que este problema y el problema que están atravesando actualmente los venezolanos no es un problema político, los que se encuentran en el Ecuador, sino un problema de índole humanitaria, donde hay una situación de vulnerabilidad que se debe tratar de apoyar y actuar de manera inmediata por parte de las instituciones, así como lo ha hecho Colombia, lo ha hecho Brasil, o Perú, Argentina o Chile, para atender estas calamidades que están llegando día a día a nuestro país y que de no trabajarse van a ser una problemática que el día de mañana nos puede salir mucho más caro. Qué bueno. Bueno, Rafael.
Sí, bueno, Juan Fernando, saludos, Juan Fernando. Realmente nosotros aquí en Venezuela nos estamos reuniendo de manera permanente con la comunidad ecuatoriana. Ya hemos contado con el aporte del cónsul aquí en Venezuela, el nuevo cónsul, un señor muy amable, Víctor Argotti, y nos ha dado la oportunidad de que los ecuatorianos puedan ir a inscribirse en el registro electoral para fortalecer el padrón electoral ecuatoriano. Eso nos da una gran fortaleza. Y la Hermandad Ecuatoriana Venezolana está haciendo un gran trabajo, ya tiene una red de aliados que le va a permitir actuar. Y una de las estrategias es poder viajar en el conjunto unos 40 ciudadanos ecuatorianos venezolanos al Ecuador para seguir en esta integración regional, porque es necesario establecer esas políticas de integración regional para poder dar respuesta a todos estos ingentes problemas que tanto los ecuatorianos en Venezuela sufren como los venezolanos en el Ecuador o en cualquier otra parte del mundo sufre. Afortunadamente ustedes están haciendo un gran trabajo que lo celebramos allá en la Asamblea Nacional, pero insistimos en que hay que estar alerta porque el enemigo, la oscuridad, no deja de establecer sus largos brazos para contravenir a esa aspiración que tiene el pueblo ecuatoriano y venezolano de rescatar su democracia. Y hay un punto extraordinario que queremos compartir con ustedes, y aprovecho la oportunidad contigo, que eres diputado de la Asamblea Nacional. El nuevo presidente colombiano está planteando fortalecer el sistema internacional y está planteando a los aliados retirarse de la UNASUR. Pero a nosotros nos parece, a menos que tengamos una información más amplia, que UNASUR puede ser un organismo de integración regional, pero que tienen que sacar de allí, de su esencia, todo lo que es la ideología y centrarse en el bienestar del hombre ecuatoriano, venezolano o de los otros países que le integran, porque su sede está en el Ecuador, y que desaparezca puede ser negativo para esa participación de Ecuador en el mundo, como lo planteaba Guillermo Lazo, más Ecuador en el mundo y más mundo en el Ecuador. Puede ser esa una vía para hacerlo, pero tienen que rectificar y establecer un nuevo concepto de lo que significa la integración latinoamericana, con unos organismos que realmente aporten y que realmente pongan de lado lo ideológico. ¿Qué ha pensado la Asamblea Nacional respecto a esto, Juan Fernando? Bueno, formalmente la Asamblea Nacional no ha tenido un debate a profundidad sobre estos temas. Si bien nosotros participamos como alternos, tanto mi persona como Cecilia Salas, que se encuentra también acá en el Ecuador y participó hace pocas semanas, actualmente hay más bien un debate de otra índole, que es la que se está dando y que este martes se va a presentar formalmente en la Asamblea Nacional. Nuestro asambleísta principal, Fernando Flores, va a solicitar que la Asamblea Nacional discuta la situación de vulnerabilidad de los ecuatorianos residentes en Venezuela, porque pretender atacar el conflicto desde un punto de vista regional no está dándole soluciones inmediatas a las calamidades que están sufriendo los ecuatorianos que viven allá, tanto en el acceso a medicinas como alimentos, donde hemos podido recabar distintos reportajes de distintos casos específicos que estamos tratando de atender, porque si bien hay un nuevo cónsul, si bien hay un nuevo embajador, nosotros tenemos desde, creo que es la posición en la que yo estoy asumiendo realmente la lucha política como presidente para América Latina, tenemos diferencias en cómo se están manejando los temas. Lenín Moreno, recordemos que para el mes de agosto del año 2017 había retirado al cónsul y al embajador de Ecuador en Venezuela, y no fue hasta hace poco que realmente nombró a nuevas personas para que atiendan estos espacios. Pero se le olvidó que durante ese tiempo de más de 9 meses, los ecuatorianos que estaban residentes allá sufrían de las calamidades para acceder a medicinas, sufrían del alto costo que está generando la hiperinflación en la que está sometida el país, y que entonces eso realmente implica una desatención por parte del gobierno central a los ecuatorianos residentes allá. Si la postura del nuevo cónsul o la postura del nuevo embajador es de una apertura para atender estos casos, aplaudimos que esto se esté dando, pero también lamentamos que hayan tardado más de 9 meses en poder atender este tipo de situaciones, porque hemos encontrado ecuatorianos por parte de nuestro movimiento que sigue trabajando día a día, ha sostenido reuniones con ecuatorianos en distintos puntos de la ciudad,
casos que nos preocupan y nos perturban, ciudadanos que están teniendo graves problemas de salud por la falta de acceso a medicinas, por ejemplo en el caso de diabetes, personas que han adquirido en las últimas semanas cáncer y no pueden conseguir los reactivos, situaciones de desnutrición en familias, es decir, hay situaciones mucho más graves que nos están preocupando y que si bien, como decimos, reconocemos las gestiones que se están realizando por parte del consulado en la embajada, consideramos que entonces hay que darle mayor presión y mayor fuerza a eso, y por eso desde la Asamblea Nacional se va a hacer un exhorto al presidente Lenín Moreno para que declare la vulnerabilidad de los ecuatorianos residentes en Venezuela y se puedan aplicar todos los protocolos que establece tanto la Constitución como la Ley de Movilidad Humana para atender de manera inmediata a los ecuatorianos que están residiendo allá. Este trabajo tiene que hacerse, tiene que haber una presión, tiene que haber respuestas reales. Por ejemplo, en el caso de las inscripciones para el empadronamiento, eso es un paso importantísimo. Los ecuatorianos en Venezuela tienen que participar, pero eso no es un tema que el cónsul nos está autorizando, es una obligación que él tiene como cónsul en el Ecuador, dado que es quien se encarga de la parte administrativa de los procesos electorales. Entonces, hay que tener mucho cuidado en que no vaya a ser que tanto el cónsul como el embajador pretendan vender una idea de algo y realmente detrás de ello las acciones sean las mismas de siempre y de los anteriores cónsules y embajadores, que lo único que hacían era utilizar ese espacio como un espacio político para apoyar al régimen de Nicolás Maduro y no para realmente apoyar a los ecuatorianos, que es su función y responsabilidad. Simplemente le habla Pedro Grijalva, estamos de acuerdo con sus palabras. Yo creo que tenemos que unir esfuerzos y teniendo a una persona como representante nuestra en el Ecuador, en la Asamblea Nacional, podemos hacer algunos proyectos de interés. En realidad aquí hay un gravísimo problema que abarca a todas las nacionalidades y muy particularmente a la ecuatoriana en casos de salud, en caso de movilización, en caso de inclusive de poder regresar al Ecuador. La hermandad que nosotros estamos iniciando, simplemente nos ponemos a las órdenes para esa gran coordinación y como se dice muchas veces, vamos a darle tiempo al tiempo y darle oportunidad que el consulado y la embajada se reúnan más con nosotros e intercambiemos, porque desde un principio no queremos abrirnos hacia la crítica, sino abrirnos hacia una cooperación y sobre todo a una sinceración de funciones. Los ecuatorianos necesitan ayuda, pueden incluso brindar ayuda y desde Ecuador o desde Caracas podemos tranquilamente establecer los nexos, los proyectos, las oportunidades para que podamos hacer algo. Estamos en crisis, vamos a ayudarnos unos a los otros para salir de la misma. Juan Fernando, hay otro elemento que nos perturba mucho y que nos tiene muy impaciente. Se generó en la visita que hizo el vicepresidente Michael Pence al Ecuador y eso generó unas declaraciones de Lenín Moreno donde dijo que los venezolanos debíamos resolver nuestros propios problemas debido a la autodeterminación de los pueblos y la no injerencia de los pueblos. Yo creo que si una persona, un mandatario de una nación hace esas aseveraciones porque no conoce la realidad interna del país o realmente hay algo que no le permite realmente tomar decisiones congruentes con la expectativa que tiene su población en ese país. Aquí sí hay una calamidad muy grave, muy seria. Aquí la gente se está muriendo de hambre, aquí la gente no tiene los servicios básicos, aquí la gente no cuenta con medicina y esto nos envuelve a todos, como dice Pedro, a todas las nacionalidades. Ustedes como diputados le han informado al presidente y a su canciller de la realidad. Tú viviste muchos años en Venezuela y conoces la realidad práctica que vive nuestro país, pero parece que Lenín Moreno no la conoce y esa perturbación nuestra, esa preocupación nace de la ex canciller que dio unas declaraciones muy desgraciadas en el término de que no se ajustan a la realidad que vive el pueblo venezolano y más de 350.000 ecuatorianos aquí en el país. ¿Hay la posibilidad de plantearle a la dirigencia de la Asamblea Nacional que se integre una comisión multipartidista para que visite Venezuela
con el canciller y le informe directamente de la realidad que vivimos los venezolanos. Sí, este día martes a las 10 de la mañana está convocada una sesión en la Asamblea Nacional. Nuestro asambleísta principal, Fernando Flores, va a presentar un cambio del orden del día para que se incorpore dentro de la agenda de la Asamblea la discusión de la situación de vulnerabilidad de los ecuatorianos residentes en Venezuela, para que se exhorte inmediatamente al presidente de la República y a la Cancillería el que se decrete su situación de vulnerabilidad para que se apliquen todos los protocolos que establece tanto la Constitución como la Ley de Movilidad en este tipo de casos. No es que una comisión multipartidista no se pueda generar, el problema es que todo ese tipo de trámites generan burocracias y tiempos que en las realidades que están viviendo los ecuatorianos en Venezuela debemos atender de manera más inmediata. Así que por eso la intención que se va a hacer desde la Asamblea Nacional es que la Asamblea Nacional exhorte de manera inmediata al presidente de la República sobre este caso. Y en paralelo se están solicitando reuniones con el nuevo canciller, dado que la canciller anterior, María Fernanda Espinosa, lamentablemente era una abierta defensora del gobierno de Nicolás Maduro, así como del régimen de Ortega en Nicaragua. Así que ella nunca iba a hacer nada en pro de los ecuatorianos. Y hay parte nuestra preocupación de que el cónsul, el canciller es quien definía los cónsules y los embajadores, y por eso no había realmente una voz real que le esté informando a la presidencia de la República sobre lo que está sucediendo. Por lo cual nosotros vamos a solicitar la reunión con el nuevo canciller para ponerle en claro y en sentado, y no solo con palabras, sino con hechos, con exámenes que se tienen de los casos más delicados y graves de los ecuatorianos, con la situación que están atravesando nuestros ecuatorianos de la tercera edad, de personas con discapacidad, niños y niñas, madres y padres de familia que actualmente se encuentran en situación de desnutrición. Es decir, hemos venido recabando toda esta información en las últimas 5 semanas para poder presentar al gobierno nacional un plan que realmente le dé una solución inmediata a este caso. Inclusive el tema de TAME como la aerolínea oficial tiene que ser discutido. TAME dejó de volar a Venezuela por presuntos gastos que le generaba por encima de otras líneas, otros vuelos que tiene la aerolínea. Pero nosotros hemos estado revisando la información y más costoso le sale un viaje Quito-Nueva York que un viaje Quito-Caracas, lo cual imposibilita que nuestros propios ecuatorianos tengan inclusive la posibilidad de tener una línea oficial del Estado que le permita salir del país. Y por eso hoy, quien quiere salir del país, el consulado se ve obligado a utilizar líneas distintas para poder sacar a los ecuatorianos que se encuentran en situación de calamidad y que lamentablemente no se han dado todos. Porque una de las grandes críticas que ha tenido nuestra comunidad, no de hoy, en los últimos 10 años, es que el consulado de la embajada ha sido muy distante de los ecuatorianos y las realidades, porque responde a una política de defender al gobierno de Nicolás Maduro y de lo que está sucediendo en Venezuela. Así que nosotros esperamos que haya un cambio de timón, tanto desde la Cancillería como desde la Presidencia de la República, para atender de manera inmediata a los ecuatorianos que están en Venezuela y a su vez buscar apoyo a los venezolanos que hoy están llegando al Ecuador. Bueno, seguro, Juan Fernando, estamos contestes en que eso es así y bueno, ustedes están haciendo un trabajo por allá que aquí lo hemos reconocido y ese hecho mismo, aunque claro, el reclamo que estamos haciendo con la hermana República del Ecuador es en cuanto y tanto. Todos recordamos el Acuerdo de Lima y cómo han actuado, por ejemplo, Perú, Chile, la misma Argentina, y entendemos que, claro, 10 años del correísmo pesan y que este actual presidente, el señor Lenín Moreno, bueno, estará evaluando y haciendo esos cambios, pero evidentemente que está llegando a veces un poco más lento y las necesidades son, digamos, ya inmediata. Ahora bien, ustedes allí plantean la necesidad digamos, de informar al nuevo canciller todas estas calamidades para que tomen decisiones, acciones, y eso es lo que esperamos del lado de acá en Venezuela. Y como tú bien conoces la realidad venezolana, aquí ya nos estamos organizando. Digo siempre con orgullo y con mucha responsabilidad que presido ahorita la Hermandad Ecuatoriana Venezolana, que ahora es bilateral. Tenemos un candidato al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social que es el amigo Pedro Grijalva.
mi partner, como siempre decimos aquí en la radio, Rafael, forma parte del equipo allá, y también los venezolanos y los ecuatorianos que viven, que se van de aquí para allá, se están organizando, y la base de todo esto es la organización a los efectos de poder dar una respuesta clara, contundente, eficiente frente a la inmensa cantidad de problemas. Tenemos mucha fe, porque siempre lo hemos dicho y lo decimos y lo repetimos, que después del 4 de febrero, esa consulta popular, ese referéndum que hubo con 7 preguntas bien claras, digamos que el Ecuador marcó un antes y un después. Y ahorita estamos en ese después y creemos necesaria y obligada que es la integración a través de la cultura, la política y todas estas manifestaciones que hay y que son bastantes. De tal manera que no quiero dar, como dicen los periodistas, un tubazo, irme de información, pero estamos planificando un viaje de la comunidad ecuatoriana venezolana para Quito en cualquier momento, y ya lo subiremos en las redes y informaremos de maneras más amplias. De tal manera que aquí estamos trabajando y ciertamente nos complace este contacto, porque de esta forma nos informamos de lo que ya está pasando, y es que nosotros tenemos ahorita a través de las redes sociales, como tú bien sabes, esa conexión directa con el Ecuador. Mucha gente nos reporta de allá a través de los correos, de los diversos medios que tienen las redes sociales, lo que aquí decimos y hacemos, y a la vez eso nos alimenta a nosotros. De verdad que estamos muy satisfechos con eso. Rafael. Bien, queridos amigos, estamos conversando con el diputado Juan Fernando Flores, elegido en las elecciones pasadas en el 2015. 2017. 2017. Ya Fernando tiene más de un año como diputado alterno allá. El diputado principal es Fernando Flores y la otra alterna es Cecilia Salas. Estamos de verdad contentos que están haciendo una excelente labor. Juan Fernando, nosotros quisiéramos alertar a tus colegas, a tus pares que tienen la responsabilidad de estar allí en la Asamblea Nacional, los diputados, para que en la proposición que se haga del cambio en la estructura de la agenda se pueda discutir el problema de los migrantes y de los ecuatorianos en Venezuela, porque es un tema de verdad muy frágil. Aquí se está pasando una situación bien complicada y le hacemos un llamado para que depongan su actitud siempre ideológica de lado y se centren en los ecuatorianos que viven en Venezuela, que, reitero, están pasando una necesidad muy imperiosa. Están haciendo objeto de la calamitosa situación que vive Venezuela. Inclusive a nuestra alterna Cecilia Salas fue difícil regresar a su país y tuvo que hacer una serie de artilugios para poder llevar sus enseres. Aquí no hay una respuesta precisa del gobierno, de la embajada o del consulado que dé respuestas inmediatas. Hay que hacer una llamada. Aquí realmente no se pueden tomar decisiones. Hay que llamar al Ecuador. El Ecuador tiene que llamar al ministro de Relaciones Exteriores para poder dar un visto bueno para llevar sus enseres. Y eso es una situación de verdad crítica. Le planteábamos al vicecónsul en una oportunidad que llamó para nuestro programa de cómo hacíamos para repatriar los cadáveres de algunos ecuatorianos, y realmente no estuvimos claros en la respuesta, porque es una labor muy difícil de lograr, porque tiene que consultar, no tiene la decisión en las manos y no tiene los recursos necesarios para tomar esas decisiones. Por eso queremos hacer un llamado a los diputados de la Asamblea Nacional, a tus amigos, a tus pares, a los miembros de otros partidos políticos, que pongan de lado la ideología y se centren en dar respuestas positivas a sus electores, a sus coterráneos, a la gente que vive y sufre aquí en Venezuela. Y recordarles que el artículo 199 del Código de la Democracia está abierto luego de transcurrido el primer año de su ejercicio como diputado, para llamar entonces a una elección revocatoria para poder entonces evaluar su gestión y tomar decisiones sobre eso. Porque ya hemos visto que algunas solicitudes de cambio del orden del día han sido negado porque la Alianza País
y la gente que está con Lenín Moreno se ponen de acuerdo en este tipo de temas que entienden que perjudican a su partido político y toman decisiones en contraria con la aspiración que tiene el pueblo ecuatoriano. Te deseamos mucha suerte, Juan Fernando, y tienes, bueno, los micrófonos de La Hora del Ecuador están abiertos. Bueno, Pedro tiene algo que comentar. Sí, estimado diputado, espero conocerlo muy pronto allá en Quito y quiero manifestarle que hasta el momento hemos ensayado ya ciertos proyectos. Ejemplo, aquí se hizo un operativo con una iglesia quichua, Jesús del Buen Pastor, donde se atendieron a más de 50 personas y se ha ido extendiendo, demostrando la necesidad de montar o la necesidad de instalar en Caracas una clínica básica, una clínica que atienda y remita casos inclusive lamentablemente que llegan tarde y que tienen que ser tratados de inmediato. Una clínica inclusive que pudiera ser antidiabética, igual como se ha tomado el ejemplo de este tipo de clínica del Rotary Club. Por otro lado, en la medida que nosotros podamos ir ampliando las actividades de la Hermandad Venezolana Ecuatoriana, estaremos entrando en campos educativos, deportivos, culturales, informativos. Y otro aspecto, si nosotros pudiéramos, y eso si se pudiera consolidar en nuestra visita a Quito, la instalación de un programa de radio, un programa de televisión. Aquí estamos dispuestos y somos especialistas en este campo. Ya tenemos un equipo que se montó en la hermandad de más de 8 jóvenes que es especialistas en todo el trabajo audiovisual. Es decir, este intercambio, este puente que se está estableciendo, gracias inclusive a su presencia en la labor que realiza en la Asamblea Nacional, tenemos que reforzarla, intensificarla y crear un nuevo camino para las relaciones entre Venezuela y el Ecuador. Así que cuente con nosotros, yo voy a pedir su dirección, yo le escribiré y nos pondremos de acuerdo para colaborar al máximo con la labor que usted muy bien está realizando en el Ecuador. Muchísimas gracias, y a la comunidad ecuatoriana que nos está escuchando en Venezuela, creo que ahí voy a aprovechar para aclarar 2 temas que creo que es importante que recordemos y que no dejemos de lado, como lo mencionaba nuestro compañero Rafael Polanyi. Actualmente son 2 los representantes ante la Asamblea Nacional del Ecuador, uno electo por nuestro movimiento, el partido Creo, que fuimos en alianza electoral en su momento con Suma, y hoy ya no estamos en una alianza electoral, nos separamos por diferencias